Muy bien, esto era algo que ya lo estábamos esperando, ¿no? Esto era algo que empezaba a hacer eco dentro, sobre todo de la administración de Donald Trump, pero que es una realidad. Ha empezado a meterse más presión a Jerome Powell. ¿Quién es exactamente Jerome Powell? Pues el jefe de la Reserva Federal, el mismo que ha criticado las propias acciones de Donald Trump y que aparentemente el propio asesor del propio gobierno, del propio presidente de Estados Unidos, está señalando que ya empiezan a analizar su destitución. Y claro, esto es un escenario bastante complicado, sobre todo tomando en cuenta que se supone que se necesitan cabezas de mando en este momento tan complicado para la propia economía estadounidense. Dicho sea de paso, lo que ha comentado el propio Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional, él ha dicho que el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo van a seguir estudiando el asunto de la destitución de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal del país norteamericano. Es importante entender que Jerome Powell es una persona bastante importante desde el punto de vista de la utilidad que tiene para la Reserva Federal. De hecho, en la anterior administración, en la administración de Joe Biden, él estuvo un tiempo, después lo sacaron, entró otra persona que al final no dio buenos resultados y terminó regresando Jerome Powell. Y azares del destino volvió a encontrarse con Donald Trump, porque ya en la primera administración de Donald Trump había rencillas entre ellos, porque por ejemplo, Trump decía que no tenía que haber un techo de la deuda, que los tipos de cambio deberían dejar de existir, y esto le estaba solicitando a la Reserva Federal. En todo momento, la Reserva Federal dijo que esto no se iba a hacer. Y al final vimos cómo todo este escenario decantó en una tensión en aquel primer momento. Ahora, es importante entender que el propio Hassett, para que se entienda de nuevo, el director del Consejo Nacional Económico, es decir, el que está viendo pues por el sector económico de Estados Unidos, que debe tener mucho trabajo en este momento, pues él ha criticado las acciones de Powell con respecto a hablar de que él tiene pues el mandato desde mayo del 2026 y lo ha acusado de que en el pasado actuó buscando beneficiar al anterior presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y perjudicar al actual mandatario, Donald Trump. Entonces, están viendo si lo pueden sacar antes, como hemos dicho, de este 26 de mayo. La política de esta Reserva Federal fue subir los tipos de interés. En cuanto al tema pues del presidente Donald Trump, fue elegido la primera vez para poder afirmar que los recortes de los impuestos a la oferta serían inflacionarios. Esto es lo que dijo el funcionario, ¿no? Dejando entender que básicamente la forma en la que trabaja Jerome Powell es para terminar atacando a Donald Trump, para fastidiar su propia estrategia geopolítica y sobre todo en materia económica. ¿Por qué geopolítica? Porque hasta ahora el tema de los aranceles tiene relevancia geopolítica. Dicho sea de paso, también él ha comentado que en la administración pasada los funcionarios de la Reserva Federal optaron por no salir en televisión para advertir sobre la terrible inflación causada por el evidente descontrol del gasto de Joe Biden, que está generando pues una situación bastante preocupante. De hecho, él dice que era algo inflacionario de manual. Y siendo completamente honestos, tiene cierto fundamento. En ningún momento salieron funcionarios de la Reserva Federal a comentar lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con respecto, por ejemplo, al envío masivo de recursos económicos del gobierno norteamericano que se necesitaban en el propio país, mientras el techo de la deuda seguía y seguía inflándose. Y en este momento, curiosamente, la que se supone es la primera potencia del mundo, es también la más endeudada del mundo. Por eso, muchos expertos consideran que hay cierta situación irregular en la Reserva Federal y quieren echar mano de ella. El pasado 17 de abril, Trump redobló también sus críticas contra Jerome Powell en una publicación en sus redes sociales y luego en declaraciones a los medios en la cual no se guardó nada y estaba presente a la ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y en ambas ocasiones, el presidente de Estados Unidos criticó fuertemente al economista, quien días atrás había vaticinado que la guerra arancelaria del presidente haría subir la inflación y el desempleo. Él dijo que en realidad lo que estaba haciendo la Reserva Federal es no bajar el tipo de interés y dejó en claro que desaprobaba su gestión al frente de la Reserva Federal, pese a tratarse de un funcionario designado por el propio magnate durante su primer mandato. Y es que el propio Donald Trump reconoció que la labor de Jerome Powell era necesaria, pero ahora parece que no está encajando en la estrategia, sobre todo con el tema de los aranceles. Dicho sea de paso, lo que comentó el propio Donald Trump es que el cese de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido. Y es que, vamos a ser honestos, este tipo de cese de un presidente, en este caso del Banco Central, no es tan fácil. El presidente de Estados Unidos no tiene la autoridad para hacerlo directamente, pero sí puede iniciar un proceso de destitución en el que el jefe, en este caso del propio Estado, debe probar que cometió una falta grave que amerita su desplazamiento
desplazamiento. De hecho, de todas formas, algunos creen que, bueno, en ocasiones la presión política es lo suficientemente fuerte para que un funcionario decida dar un paso al costado en lugar de continuar padeciendo críticas en público. Y aparentemente esto es a lo que se está apuntando en la propia administración estadounidense. Meter tanta presión sobre Jerome Powell para que termine renunciando. Pero sin embargo, y hablando de las medidas económicas y de las tensiones que se generan entre Estados Unidos dentro de su propio gobierno, ¿qué pasaría si les digo que, como ven en pantalla, existe un país aliado de Estados Unidos que no se va a oponer a los aranceles? Así como lo acaban de escuchar, el presidente interino de Corea del Sur, un país que en este momento tiene una crisis, sobre todo política sin precedentes, ha optado por negociar con la Casa Blanca en lugar de responder con tasas recíprocas. El único en la región, porque incluso hemos comentado que la administración china ha empezado a hacer diferentes jugadas dentro del propio Asia y generando pues una suerte de alianza inesperada entre precisamente Corea del Sur, China y Japón. Aparentemente este escenario no le sentó nada bien a Estados Unidos y tuvieron conversaciones en privado con, en este caso, Japón y Corea del Sur. Así el escenario es primero Corea del Sur la que no se va a oponer a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos debido a que lo considera una deuda de gratitud con el país estadounidense. Así que esta situación donde muchos criticamos, y me incluyo, lo que se está viviendo en este momento, por ejemplo, en Europa, un país, o mejor dicho, un continente que ha demostrado que los países dentro de ellos han perdido parte de su propia autonomía, parte de su propia soberanía, ahora han quedado pintados como algo mucho menos grave a lo que sucede en Corea del Sur con este tipo de respuesta. El papel de Estados Unidos fue enorme para hacer de Corea lo que es ahora. Terminó explicando el mandatario interino surcoreano Han Duck-soo en una entrevista con el Financial Times que ha sido publicada el día de ayer. Nuestro poder industrial, nuestro desarrollo financiero, nuestra cultura, nuestro crecimiento y nuestra riqueza se deben en gran medida a la ayuda de Estados Unidos. Continuó recordando la asistencia estadounidense que recibió su país luego de la guerra de Corea en la década de 1950. Así que pinta todo muy bien aparentemente para Corea del Sur con este tipo de declaraciones, porque vamos a ser honestos, es muy probable que Donald Trump termine saludando este tipo de declaraciones y, ¿por qué no?, tal vez incluso premiando. Claro, vamos a ver qué termina sucediendo en lo que algunos ya han catalogado como una suerte de situación política, como si esto fuera un colegio, un jardín de niños. En este caso, el propio Han ha aseverado que, en vez de imponer tarifas recíprocas, Corea del Sur va a entablar negociaciones con la Casa Blanca para encontrar soluciones más beneficiosas para ambos. El mandatario advirtió que ciertas industrias podrían sufrir problemas, pero resaltó que la liberación más amplia del comercio aumentaría el bienestar del pueblo coreano. O sea, para que se entienda, en otras palabras, que es muy probable que haya un grupo, sobre todo de inversionistas y de ciudadanos de Corea del Sur, que sientan el golpe, pero no importa, con tal de tener feliz a Estados Unidos y que el resto de la población al menos pueda seguir su propia estrategia económica. A todo esto, no obstante, los funcionarios surcoreanos se mostraron bastante consternados cuando Trump anunció en un mes, pues como hemos comentado, bastante movido, esta tarifa aduanera recíproca que para los surcoreanos es del 25% sobre el país. Así que esto ni siquiera es el 10% por el que otros países han decidido responder. Además de todo esto, una tarifa separada del mismo valor, es decir, 25% más para el tema automotriz y directamente para Hyundai y Kia, a pesar de que existe un acuerdo de libre comercio que impide a Seúl poner aranceles a productos estadounidenses. Así que incluso de manera legal Estados Unidos se blindó frente al que se supone es su aliado. Ahora, en todo este escenario también es importante entonces entender las quejas que tendría Estados Unidos, porque según dice Corea del Sur, ellos están buscando solucionar esto, no como si ellos fueran los agresores. Bueno, la publicación recuerda el superávit comercial que tiene el país asiático con Washington, que de hecho ha aumentado considerablemente, alcanzando un récord de 55,000 millones de dólares en el 2024, después de que el propio Estados Unidos superara a China como su principal destino de exportación. De hecho, es muy importante entender esto porque se supone que Estados Unidos buscó un reemplazo en Corea del Sur y ahora los acusa por no comprarle lo suficiente a los estadounidenses cuando fueron ellos los que decidieron comprarle a Corea del Sur. En este caso, también es importante comentar esto. Entre las quejas que está dando la nación norteamericana
a su socio comercial se encuentran las regulaciones de emisiones de automóviles coreanos, la opacidad también de los precios de los productos farmacéuticos, la negativa a importar cierta carne de res y también las tarifas de la red de proveedores de contenido, como por ejemplo Netflix. Así que vamos a ver qué termina sucediendo, pero todo apunta a que, bueno, Corea del Sur es uno de los países más doblegados del mundo. Pero bueno, tomando en cuenta todo esto que está sucediendo, es necesario, es demasiado importante comentar lo que sucede con los aranceles de Donald Trump, que han empezado a asestar ya golpes directos a la economía mundial. Y en este caso, aunque es, vamos a ser honestos, una organización bastante criticable, el Fondo Monetario Internacional ha empezado a hablar con respecto a lo que significa esto para la economía mundial, diciendo que esto puede rebajar sus perspectivas de crecimiento económico. Básicamente, los nuevos aranceles de Donald Trump podrían crear un fuerte impacto negativo para la economía mundial. Esto es lo que ha advertido Bloomberg el día de ayer. La agencia ha comunicado que como consecuencia de las tasas aduaneras, el Fondo Monetario Internacional podría rebajar sus perspectivas de crecimiento económico, es decir, que esto va a afectar absolutamente todo el mundo. La guerra comercial, de hecho desatada desde hace 3 semanas por el mandatario estadounidense, ya está dando sus primeros frutos en muy poco tiempo y de hecho es bastante probable que las nubes se terminen ensombreciendo todavía más para el tema económico mundial y se disipen en un futuro cercano, según ha señalado el artículo. O sea, que todo va a depender de si llegan a negociar o no. Se precisa además de todo esto que el propio Fondo Monetario Internacional va a ofrecer su pronóstico el próximo martes. O sea, el día martes vamos a saber, según el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que sucede en materia económica. Recordemos que el fondo, por ejemplo, además de ser una herramienta de presión geopolítica, vamos a ser honestos, también a la hora de hacer sus proyecciones llama bastante la atención porque da información que puede ser o puede resultar incómoda para el propio Occidente, como es el caso, por ejemplo, de Rusia. El Fondo Monetario Internacional fue uno de los primeros en decir que Rusia tenía crecimiento económico a pesar de lo que la gente creía. Y efectivamente, esto fue así. Rusia empezó a demostrar que tenía un crecimiento económico a pesar de ser el país que tiene más sanciones en el mundo. Así que las palabras del Fondo Monetario Internacional en materia de proyecciones no deberían tomarse tan a la ligera. El día martes vamos a saber esto, que sucede exactamente con el tema de los índices, sobre todo en el escenario de Japón, Europa y Estados Unidos, que va a terminar proporcionando el Fondo Monetario Internacional su primera visión sobre la actividad manufacturera y los servicios tras la introducción de aranceles y los datos que se tienen después de esta guerra comercial, vamos a decirlo, a gran escala. De hecho, estos informes combinados van a permitir también a los ministros de finanzas y a los banqueros centrales hacer evaluaciones iniciales sobre los verdaderos daños desencadenados por la guerra comercial internacional. Claro, de hecho, lo que ha dicho la propia directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, es que las nuevas proyecciones de crecimiento incluirán reducciones significativas, pero no una recesión. Pero hay que ver exactamente qué es lo que termina sucediendo. Ella ha terminado diciendo que se necesita una economía mundial más resiliente y no una deriva hacia la división, que vamos a ser honestos, es lo que está pasando. También ha comentado que se tiene que ver el aumento de las previsiones de inflación para algunos países. Advierte también que la prolongada incertidumbre va a aumentar el riesgo de tensión en los mercados financieros. Pero claro, esto desde el punto de vista económico, porque incluso algunos expertos han ido más allá, hablando desde el punto de vista militar, diciendo que es muy probable que todo esto termine en un conflicto armado a gran escala, donde una de las partes sea encabezada obviamente por Estados Unidos y la otra por China. Así que vamos a ver realmente qué es lo que termina sucediendo. Lo único que atina a decir el Fondo Monetario Internacional es decirle a Washington que se tiene que ofrecer una suerte de foro vital para que se dé un diálogo en un momento crucial como es el que estamos viviendo. Lo único cierto es que el tema de los aranceles no sabemos si ha venido para quedarse, pero está jugando en contra de todos los países, menos de algunos que han empezado a hacer alianzas entre ellos y comentábamos en otros videos, como es el caso del grupo de los BRICS. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Realmente sirve el tema de los aranceles? ¿Está beneficiando a Estados Unidos? ¿Están ganando billones como dice Donald Trump? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.